apasionante, tenemos tema apasionante hoy porque algo le está pasando a la física, algo le está pasando a la física. Fíjate, hace apenas unos días en el LHC, ¿sabes? En el mayor colisionador Sí. de partículas del mundo, el mayor acelerador que está en Suiza, es el Large Hadron Collider, que es una bestia, la mayor máquina construida por el hombre, 27 kilómetros de anillo de circunferencia, dentro se aceleran partículas, se hacen chocar y se pretende explicar todos los misterios del universo, ¿no? 6.000 millones de euros ha costado ese bicho, ¿no? Bueno, pues están en mitad de un proceso de informes sobre la viabilidad de construir uno que es 7 veces más grande. Un nuevo colisionador que se empezó a estudiar, estamos en 2024, se empezó en 2014, que se llama FCC, Futuro Colisionador Circular. Esta bestia tiene 100 kilómetros, en lugar de 27 kilómetros de diámetro, tiene 100 kilómetros de diámetro, está junto al otro, casi se superponen en algunos puntos y va a costar 14.000 millones de dólares y va a alcanzar una potencia Vale. de 100 teraelectronvoltios, 7 veces más que los 14 teraelectronvoltios que alcanza el actual LHC. Una barbaridad. Están sometidos, este tipo de maquinarias están sometidas a procesos de revisión y de actualización que son muy largos, ¿no? Por ejemplo, el LHC, los últimos 2 años lo acaban de volver a encender, es el tercer, me parece, o el cuarto encendido que hacen, y están como 2 o 3 meses haciendo colisiones y luego lo tienen que apagar 2 o 3 años para actualizar, cambiar el software, o sea, porque estas gigantescas máquinas las vas como programando para que busquen cosas determinadas, ¿no? Para que busquen partículas que la teoría te dice que tienen que estar ahí y tú las tienes que buscar. Pero claro, ahí es precisamente donde tenemos el problema, porque desde el año 2012, que se descubrió el bosón de Higgs, que fue la última gran partícula del actual modelo teórico, el modelo estándar, pues no se ha vuelto a descubrir nada. En el CERN, que es el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, que es el organismo responsable de estos aceleradores, participan 22 países. Y esos 22 países van pagando a tocateja la parte que les toca a cada uno, ¿vale? Evidentemente, cada país tiene voto y sus científicos tienen voto, se forman comités, subcomités, se hacen informes, contrainformes y se deciden las estrategias por donde se va a seguir la investigación, ¿vale? Hasta ahora estaba muy claro, incluido el LHC. ¿Por qué? Porque estaba lo que te he dicho antes, que era el modelo estándar de la física, que ha sido como la gran teoría de la física de partículas que lleva 60 años existiendo y cuyas predicciones se han ido demostrando una tras otra. ¿Qué decía este modelo estándar? El modelo estándar no es más que un catálogo, podemos llamarlo así, de todas las partículas que componen la realidad, nuestra realidad, y de las fuerzas de la naturaleza que gobiernan a esas partículas. Es decir, explica todo el universo, los componentes de todo el universo. Entonces, el modelo estándar, desde los años 50, predecía que si tú conseguías un determinado nivel de energía de colisión de partículas, por eso los aceleradores se hacen cada vez más grandes, pues deberías de descubrir la partícula tal que tiene tales características y que es responsable de la fuerza nuclear débil, por ejemplo, que se descubrió en 1983, ¿no? Eso estaba predicho. Entonces, tú lo único que tenías que hacer era construir una máquina lo suficientemente potente para que cuando aceleraras las partículas dentro del anillo, el choque produjera una energía necesaria, la cantidad de energía necesaria para que como subproducto, porque cuando chocan esas partículas se genera como una cascada de otras partículas, de miles de partículas que viven nada, millonésimas de segundo, pero que puede estar entre ellas la que buscas. Y entonces los detectores ven todas esas cascadas y encuentran o no encuentran la partícula. Bueno, pues todas las que parecía el modelo estándar, esa guía teórica, han sido encontradas. Y la última grande fue en 2012 y fue el bosón de Higgs. Ay, el Para famoso eso, bosón.
para eso hacía falta el LHC, este enorme colisionador capaz de llegar a unos niveles de energía que ningún otro había llegado, ¿vale? Entonces, hasta ahí hemos llegado. ¿Y después de eso qué? Porque se supone que el bosón de Higgs cierra el modelo estándar, lo completa. Ya tenemos el catálogo completo de partículas y tenemos todas las fuerzas de la naturaleza. El electromagnetismo, la gravedad y las dos fuerzas nucleares, la fuerte y la débil. Y cada una está gobernada por una partícula. Pero el modelo estándar resulta que se le escapan un montón de cosas. Hay cosas que no consigue explicar. Por ejemplo, dentro de las cuatro fuerzas se supone que cada fuerza está asociada a una partícula, que es la que transporta la unidad mínima de fuerza, pero la gravedad no hemos conseguido encontrar al gravitón, es decir, una partícula que transporta la gravedad. Y hay otra teoría distinta de la gravedad, que no es una fuerza mediada por una partícula, igual que el electromagnetismo, por ejemplo, que sí, hay una partícula que es el fotón que transporta la unidad mínima de energía electromagnética, o que la energía nuclear, la fuerte, que es la que es responsable de que los núcleos atómicos estén pegados y no disueltos, pues tiene unas partículas que se llaman gluones, de glue, pegamento en inglés, que mantienen a los protones o a los neutrones, que no hay manera de separarlos a no ser que les pegues un pepinazo y entonces tienes la energía atómica, que es lo que al romper esa fuerza. O las dos partículas V y Z, que son las que transportan la cuarta fuerza, que es la radiactividad, que es todas las desintegraciones radiactivas están mediadas por esa partícula. Pero la gravedad no se ha encontrado una partícula. Y ahí tenemos toda otra teoría distinta, que es la relatividad, que habla de la gravedad no como una fuerza, sino como una geometría del universo. Es decir, el universo es una especie de sábana deformada por la masa de las cosas que hay en él, galaxias, estrellas, planetas que lo comban, y claro, pues un objeto pequeño cae en ese pozo y no hace más que empezar a dar vueltas. Esa es la fuerza de la gravedad, ahí no habría partícula. Entonces, ni siquiera sabemos eso. Eso, el modelo estándar no lo explica. Tampoco explica la materia oscura. Ese otro tipo de materia, que es el esqueleto del universo, no hemos podido detectarlo, no sabemos directamente, no sabemos nada, ni siquiera si está hecha de partículas o partículas raras o qué, no tenemos ni idea. Sabemos que está ahí. ¿Por qué? Porque responde a la gravedad. Es decir, hace que las cosas se muevan de una manera que los objetos que sí que podemos ver no tienen fuerza suficiente como para moverlas así. Hace falta una masa extra. Y esa masa extra es la materia oscura. Y resulta que es 5 veces más abundante que la materia normal. Eso no lo explica el modelo estándar. Tampoco explica el misterio de la antimateria. Ya sabes, a cada partícula le corresponde una antipartícula, que son iguales pero con carga opuesta. Se supone que en el origen del universo se crearon el mismo número de partículas que de antipartículas, pero es que resulta que se anulan unas con otras. Y si se hubieran anulado todas, pues no estaríamos aquí. Pero ahí algo pasó porque estamos aquí y todo lo que vemos es materia. ¿Y dónde está la antimateria que falta? El modelo estándar no dice nada de todo eso tampoco. Entonces dices tú, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Eso, exactamente. Pues, o sea, ¿para qué sirve? Porque es que además es incompleto, no nos explica todo lo que nos tiene que explicar. Lo que explica, lo explica muy bien. No explica todo. Eso nos hace pensar que por ahí debajo hay algo que se nos escapa. Hay una otra física, una nueva física, que es la que va a tener respuestas para todo ese universo oscuro. Tampoco nos dice nada sobre la energía oscura, el modelo estándar. Es decir, en el año 1998 se descubrió que el universo se sigue expandiendo, pero no solo se sigue expandiendo, sino que cada vez lo hace más rápido. Acelera esa expansión. ¿Y cuál es el motor de esa aceleración? ¿Qué tipo de energía? Bueno, pues como no tienen ni idea, pero ahí hay algo, pues la llaman energía oscura. Y el modelo estándar ni papas de esto tampoco, ¿no? Entonces ahí hay un montón de cosas muy importantes que el modelo estándar no dice. Necesitamos una nueva física. ¿Y cómo hacemos? Bueno, sabemos que hay leyes, las leyes que sirven para lo grande no sirven para lo pequeño, ¿no? Porque las partículas tampoco reaccionan igual que reacciona la materia. O sea, que casi parece lógico que tiene que haber una física paralela o complementaria de alguna manera a la que conocemos. Claro, absolutamente, absolutamente. Tiene que haber más. Ese más puede ser, ahí es donde entran, claro,
a falta de una guía teórica, porque el modelo estándar era muy cómodo. En 60 años los físicos no han tenido más que irle haciendo caso al modelo estándar, que era como una especie de manual de instrucciones. Si quieres encontrar a las partículas V y Z, tienes que construir un acelerador que sea capaz de liberar estas energías, hacer colisiones que se liberen energías con esta cantidad de Hz, y entonces las características de la partícula que tienes que ver son, tiene un spin así, tiene una carga así, tiene un no sé qué así, la describía entera. Entonces tú lo único que tenías que hacer era construir esa máquina, que era lo gordo, lo fastidiado. Por eso ha habido varias generaciones, cada vez más grandes, porque a medida que íbamos sabiendo más, los requerimientos eran mayores y necesitabas cada vez más grandes. Y efectivamente hasta el bosón de Higgs, te digo, funcionó. Ahí se acaba. El modelo estándar ya no dice nada para después, ya no predice nada más. Oye, Y ¿quién entonces quién escribió ese catálogo? ¿Quién escribió el modelo estándar? O lo escribieron varios, supongo, ¿no? eso se ha ido escribiendo. Hay muchos autores, hay muchos padres, ¿no? Weller, hay muchos padres de la física de partículas, Niels Bohr. Esto es lo que se Sheldon llamaba Cooper. la interpretación de Copenhague, que, o sea, es un modelo que ha sido construido, fue construido, elaborado y puesto a punto por una generación de científicos alrededor de los años 50, ¿no? Que Ajá. hicieron su trabajo muy bien hecho y que hasta ahora ha servido. Pero claro, el problema es, ¿qué buscamos ahora? O sea, ¿qué es lo que tenemos que buscar ahora? Podría ser, dicen algunos, que, eh, que, que sea cuestión de construir un acelerador mucho más potente todavía para encontrar una hipotética partícula o una nueva cosa o un hilo del que tirar y llegar hasta esa nueva física que nos permita explicar todo lo que todavía no sabemos, ¿no? Podría ser. O podría ser que la naturaleza, entre la energía que hemos usado para el bosón de Higgs y lo siguiente que sea representativo, a lo mejor no somos capaces nunca de construir un acelerador tan potente, porque vamos a hacer uno de 100 Hz, pero ¿quién te dice a ti que no hacen falta 500 Hz para que surja esa cosa nueva? No lo sabemos. Con lo cual vamos Pero a eso no se flipar. sabe ni hasta que no esté construido, no se sabe si va a funcionar o no. Claro, por eso este nuevo proyecto tiene detractores que dicen, no, un momento, tenemos muchas cosas que ir afinando del modelo estándar, vamos a perfeccionar nuestro conocimiento del modelo estándar con máquinas más pequeñas, más viables, que sepamos para lo que nos van a servir, y antes de gastarnos todo esto simplemente para hacer una cosa más grande y más potente que sea mucho más poderoso, que no sabemos qué resultado va a dar. Hay ideas de lo que puede haber ahí, pero ninguna de esas ideas ha tenido ningún respaldo experimental todavía. Por ejemplo, la supersimetría. Se supone que a cada partícula, igual que tiene una partícula de materia, tiene una de antimateria, pues que hay una serie de partículas supersimétricas que serían el equivalente de las partículas. Un protón tendría un protón supersimétrico que sería mucho más pesado, mucho más, y que mantiene ese equilibrio que a nosotros nos falta, ¿no? Bueno, podría ser. Hay muchísimo escrito. Es una gran promesa, pero no hay manera de saberlo. O la teoría de cuerdas, o las teorías unificadas, las que intentan unificar todas las fuerzas en una única fuerza universal que las contemple a todas. La cuestión es que no lo sabemos. No lo sabemos. Ahora los físicos están dando palos de ciego. En el caso de que se compruebe, por ejemplo, el bosón de Higgs, ya se ha comprobado, ya sabemos que existe, lo hemos encontrado. ¿Eso qué aplicación práctica, en qué nos incumbe a nosotros en nuestra vida diaria el bosón de Higgs? Vamos a ver, el bosón de Higgs, nos queda muchísimo que aprender sobre el bosón de Higgs. Es decir, llevamos 12 años estudiando el bosón de Higgs. Ya se ha visto, por ejemplo, que hay distintos tipos de bosones de Higgs. El bosón de Higgs se supone que es el responsable de una característica que la damos por hecha, pero que es misteriosísima, que es la masa. Es decir, sin el bosón de Higgs, las cosas no tendrían sustancia, no tendrían masa. El dominio de eso tiene unas consecuencias absolutamente impredecibles. O sea, tú dices, ¿para qué puede servir esto? Bueno, uno de los mayores inventos que se han hecho en el último siglo, que es Internet, surgió en los laboratorios del CERN, en los años 60-70. Los físicos necesitaban una red informática en la cual poder comunicarse entre un laboratorio y otro con agilidad, pero no solamente
escribiendo líneas de código, sino mandándose mensajes, fotos, fórmulas, papeles, cosas. Y se inventaron un protocolo que era la VVV, que solamente funcionaba entre los físicos. Lo primero, eso cuando se puso a prueba... La primera red. Claro, pero cuando se puso a prueba, la primera imagen que cruzó a través del primer embrión de Internet, ¿sabes lo que fue? Fue un ideograma de una tacita de café humeante enviada por un físico de un laboratorio a otro físico de otro laboratorio, y lo que le estaba diciendo era vámonos a tomar café. Esa fue la primera imagen que circuló por el primerísimo Internet y se desarrolló como una herramienta de apoyo para toda esta investigación. Porque claro, cuando se producen esas colisiones, hay billones de datos que luego hay que analizar. Y hay que analizar conjuntamente. Es decir, era una herramienta necesaria. Pues fíjate la que hemos liado, pollito, con la herramienta. O sea que tengo no, yo no aquí sabes... un mini bosón de Higgs que estoy probando para ver si consigo. Lo que pasa es que no he conseguido todavía que esto gire. Hay que darle con el dedo. Y cuando consiga que gire constantemente. Le tienes que poner el bosón por detrás. Voy a probar. Ahora cuando terminemos. Claro, es que bueno, si no, oye, volviendo al futuro colisionador ¿hay planes ya, hay fechas de posible construcción del mismo? Sí, lo que ya te digo, ahora mismo están en un proceso de informes de viabilidad, ¿no? Y lo que tocaba, lo que han dicho es viabilidad geológica. Es decir, claro, construirse eso, bueno. que tiene que tener varios cientos de metros de profundidad, 100 kilómetros, laboratorios gigantescos construidos en varios puntos de esa red de túneles tan enorme. Luego, los electroimanes, que es lo que hace que aceleren que aceleren las partículas. Todo eso necesita un montón, el impacto urbanístico, impacto medioambiental. O sea, no está aprobado, pero por ahora todos los informes han salido bien, es decir, recomiendan la construcción del FCC, ¿vale? En caso de que se construya, yo creo que sí que se construirá, lo tendremos, probablemente se empezará a construir en la década de los 30 y estará terminado, empezará a funcionar en la década de los 40. Y lo hará acelerando electrones. Después, 20 años o 25 años después, habrá que remodelarlo, cambiarle todos los imanes para ponerle unos electroimanes mucho más potentes y que todavía ni siquiera están construidos, están en proyecto, para cambiar los electrones por protones, que son mucho más pesados y que las colisiones sean mucho más fuertes. Y entonces, así, alrededor de 2060 o 70, entraría a su máxima potencia, acelerando protones casi a la velocidad de la luz y produciendo colisiones a unas energías. Si ya las del LHC actual eran las mayores que se han producido en el universo, equiparables al propio Big Bang, pues imagínate estas que tienen 7 veces y media más potencia. Hubo muchas reticencias cuando se puso en marcha el colisionador de hadrones, ¿no? Por la posibilidad de que pudiera tener consecuencias imprevistas, incluso crear mini agujeros negros, que se habló en su momento. Yo no sé si hay los mismos temores o las mismas previsiones respecto a este Lo mismo, aparato. Pero como puedes ver, no estamos hablando desde dentro de un agujero negro, tú y yo ahora mismo. O sea, no ha habido esos agujeros negros. Miento, sí ha habido agujeros negros microscópicos, microagujeros negros, porque las densidades que se consiguen haciendo colisiones a esos niveles de energía tan grandes hacen que haya mini colapsos de materia, que sería algo parecido a los hipotéticos mini agujeros negros que surgieron durante el Big Bang. Que son teóricos, serían microscópicos, porque los habría por miles de millones y estarían por todo el universo, pero todavía no hemos encontrado ninguno. Pero esto sería una cosa parecida, ¿no? Pero no ha pasado nada, ni tiene por qué pasar nada. Ten en cuenta que simplemente un rayo cósmico es, por ejemplo, explota una supernova a 300 años luz de distancia, lanza una serie de partículas aceleradas a una velocidad bestial, a la velocidad de la luz y cargadas con un montón de energía. Cuando eso llega a la atmósfera, choca con partículas de la atmósfera, ¿vale? En la Tierra. Esa energía
esa energía es miles de colisión, es miles de veces mayor que la de que podamos hacer en cualquier acelerador que seamos capaces de construir en los próximos 1000 años. Y, Vale. se produce de forma natural en nuestra atmósfera, continuamente. Y no pasa nada, eso ya... En fin, Vale, o sea que tenemos 1000 años de margen más o menos para o experimentar alguno, con... o alguno más, pero a mí me parece apasionante porque tú fíjate, preguntabas antes ¿para qué nos sirve? ¿Tú te imaginas, después de varias décadas de estudiar, por ejemplo, de intentar entender qué es la energía oscura, se supone que es la responsable de esta expansión acelerada del universo, que consigues dominar esa fuente de energía que está por todas partes? energía La oscura? llaman la energía del vacío. O sea, entre otras cosas, todos los estudios posteriores vieron que en el vacío hay una cantidad de energía que está surgiendo continuamente. Está el vacío, lo que consideramos espacio vacío, no está vacío. Es como una especie de sustancia burbujeante en la que nuevas partículas virtuales que duran trillonésimas de segundo entran y salen continuamente de la realidad. O sea, entran y se desaparecen. Duran tan poquito muchas de ellas que son virtuales. No lo puedes ver a simple vista. Y es como un burbujeo. Bueno, pues de ese burbujeo nace esa energía que es capaz ni más ni menos que hacer que todo un universo acelere en su expansión. Tú imagínate ser capaces de meterle mano a eso. O sea, ríete tú de la fusión nuclear, del hidrógeno o de lo que te dé la gana. O sea, esa sería la energía para construir mundos, para dominar estrellas, para hacer lo que te diera la gana en el universo. Mucho poder para el ser humano, que es un elemento que ha demostrado que no sabe manejar muy bien el poder, ¿eh? Ahí hay otro problema ético en lontananza. Bueno, un gran poder supone Conlleva una una gran gran responsabilidad. responsabilidad, sí. Eso lo decía Spiderman. Sí, sí. Bueno, pues queridos Moss, nos vemos dentro de una semana en otro episodio de 100 y CIA, la Chao. otra forma de contar la ciencia.